Bueno, pues ante todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por su interés. Gracias, señor presidente. Gracias a ECA. Lo que voy a hacer yo es hacer una presentación del documento número 15 de la Comisión de Financiación y Valoración de Empresas, que es, como bien se pueden imaginar todos, un documento de la Comisión. Quiere decir que aunque somos 3 personas las que, digamos, hemos defendido este documento, que aparecen ahí al pie, alguno de ellos está con nosotros, César Mariño, Rodrigo Recondo y yo mismo, pero en realidad es un documento en el cual pues, hemos tenido la fortuna de contar, además de los miembros de la propia comisión, con los expertos que nos han ayudado, hablaremos de ello un poquito, en una encuesta que hemos realizado. Por tanto, es un documento eminentemente práctico, como se pretende por parte de la comisión. Lo que voy a hacer yo aquí realmente es, pues, un poco tratar de describir un poco las características del documento. No lo voy a seguir como tal, sino simplemente decir su finalidad, por qué sirve y el contexto en el cual se desarrolla. Esta es la filosofía, entiendo yo, de esta presentación. Vamos a ver, para hacernos una idea básica, en la Comisión de Financiación y Valoración se han abordado los modelos valorativos que existen para valorar negocios. Fundamentalmente lo he recogido aquí en las normas internacionales de valoración. A la izquierda tenemos los modelos basados en utilidades, descuento de flujos de efectivo, por ejemplo. A la derecha tenemos el modelo de coste, que ha sido ambos abordados por la Comisión. El modelo de coste ya hace tiempo, el modelo de utilidad en el documento fundamentalmente, bueno, varios documentos, pero uno último, el 7. Y pues en esta ocasión lo que hemos hecho ha sido centrarnos en el modelo de mercado, lo que está fácilmente entendible en el ámbito contable y financiero como el valor de mercado, que hacemos constar en este documento que no es un valor, sino más bien es un precio potencial. O sea, lo que vamos a hacer realmente aquí es una reflexión, en este documento hacemos una reflexión práctica de lo que es valorar mediante mercado, que no es valorar en sí mismo, sino más bien intentar fijar, digamos, unos precios potenciales de compra-venta. Es como si dijésemos, pues, querer utilizar el mecanismo que se utiliza en el caso de las viviendas, ¿no? Crear una especie de tasación por el mercado. Bueno, pues entonces, lo que hacemos, una de las cosas que hacemos es un poco identificar cómo funcionan los múltiplos, que es como habitualmente se llama este tipo de valoración, valoración por múltiplos o de mercado. Pues quizás, como se puede ver ahí en el gráfico, lo que hacemos básicamente es que tenemos una empresa objetivo que queremos valorar y está marcada ahí abajo. Y esta empresa objetivo pues tiene otras empresas dentro de un sector que son, bueno, o pueden ser, o tienen características que son similares a las que queremos valorar. Entonces, lo que hacemos simplemente es que nos fijamos en esas empresas relevantes o parecidas o comparables, y tomamos una variable de ellas. Esa variable ahí aparece dentro de esta expresión como el PC sobre VCM, es decir, es un ratio, para entendernos. Y identificamos cuál es el ratio que en el mercado ha funcionado. Por ejemplo, uno muy conocido es el EBITDA, ¿no? El EBITDA sobre el precio pagado. ¿Qué hacemos con eso? Pues que si nuestra empresa cumple una serie de requisitos, lo aplicamos inmediatamente a nuestra variable en la empresa, multiplicamos y tenemos algo parecido. Estamos tasando a efectos. Como cuando decimos el metro cuadrado de la vivienda en esta zona, que son similares, es de 100 euros el metro cuadrado. Pues multiplico por los metros cuadrados y obtengo el precio potencial. Esto es lo que se trata, ¿no? Bien, pues entonces, claro, la cuestión estriba en que en las empresas no tenemos un mercado enorme para hacer eso. Y entonces nos planteamos una serie de cuestiones en el documento que pueden ser, por ejemplo, oye, ¿qué múltiplo hemos de seleccionar? ¿Todos son válidos o no? Hacemos una reflexión sobre eso, sobre la validez del múltiplo, si es solamente orientativa para el valorador o tiene que ser definitiva, es decir, terminal.
si se puede, una vez aplicado ese múltiplo, hacer ajustes posteriores, como es práctica habitual o no. Lo reflexionamos un poco en el documento. ¿Cuándo se debe aplicar el múltiplo? ¿A qué tipo de transacciones o de valoraciones? No en todos los casos, la Comisión llega a la conclusión de que no en todos los casos se puede aplicar. O sea, por empresas de reciente creación o empresas startup, pues, uno de los casos que decimos que no es posible, ¿no? O de dónde obtenerlo, que es todavía una cuestión más relevante. ¿Qué información debo utilizar para obtener este valor y si es válida en cualquier momento del tiempo o solamente para un momento puntual del tiempo? Y luego, finalmente, ¿cómo puedo aplicarlo? Esto es lo que se hace en el documento, básicamente. Bueno, pues entonces lo que hacemos es que el documento, después de reflexionar sobre estas cuestiones, que por supuesto en el documento lo pueden leer, está por supuesto mucho mejor que lo que yo voy a decir aquí, pues lo que hacemos sí nos atrevemos un poco a establecer un procedimiento a seguir. Y entonces hemos identificado, digamos, con la ayuda de los profesionales y la encuesta que hemos hecho también, hemos identificado como 8 pasos fundamentales a la hora de aplicar esta metodología. Identificar las características de la empresa, la búsqueda del mercado de operaciones recientes, analizar empresas que son comparables, obtener los múltiplos de estas empresas, normalizar el múltiplo o las variables o el parámetro de la empresa que se compara, aplicar, por supuesto, ese múltiplo a la empresa, analizar el valor que obtenemos de ella y, finalmente, pues en caso de que se considerase necesario, según las ciertas prácticas, a lo mejor hacer algún tipo de ajuste posterior o añadir algunos tipos de primas o descuentos. Además, hemos ido un poco más allá y hemos intentado dar una serie de pautas respecto de algunos errores que son bastante comunes a la hora de aplicar múltiplos. El tema de los múltiplos, en el documento se habla de las ventajas e inconvenientes. Una de las ventajas, entre comillas, es la fácil comprensión, la rapidez, pero claro, efectivamente, en esa rapidez, esa comprensión, pues a veces se deja de lado un poco el trasfondo de la cuestión y se cometen errores. Entonces, pues ahí hemos hablado fundamentalmente de varios tipos de errores. Unos son los relacionados con el parámetro que se aplica al múltiplo, la idoneidad del múltiplo, la normalización, el horizonte temporal. Citamos varios de ellos. Errores en relación con el múltiplo que elegimos, a qué punto es comparable, cuáles son las selecciones de las empresas comparables, la proximidad temporal, el tiempo a que se refieren los múltiplos y los mercados a los que afectan. También hacemos una referencia a lo que se refiere a la deuda financiera neta, que suele restarse, y finalmente lo que se refieren a las primas y descuentos que en la práctica se suele aplicar. Luego también hacemos una pequeña referencia a lo que ocurre en la práctica, ¿no? La cuestión es por qué abordamos el documento en realidad. O sea, si ya tenemos los modelos básicos estudiados, pues porque efectivamente son muy utilizados en la práctica. Hemos descubierto que efectivamente son muy utilizados porque hay estudios que se lo dicen. Por ejemplo, hay un estudio internacional que pone manifiesto que prácticamente casi todos los valoradores suelen utilizar este instrumento. Lo curioso es que se hace fundamentalmente, en muchos casos, como un filtro previo para llevar una operación de compraventa de empresas. Es decir, que lo que hace es que nosotros, en base a los múltiplos, cogemos un conjunto de empresas, 3 o 4, y estas empresas que hemos elegido en base al múltiplo, entonces aplicamos una metodología fundamental, por ejemplo, descuento de flujo de caja. El caso es que se utiliza bastante y, por tanto, lo hemos abordado en la comisión y para, además, confirmar el uso del mismo, pues, como digo, hicimos una encuesta que no sé si mi compañera Teresa quiere comentarla un poquito. ¿No? ¿No? Bueno, acabamos ya. Bueno, básicamente lo que se hace en esta encuesta se hizo, algunos posiblemente le haya llegado o lo haya hecho, se hizo entre septiembre y diciembre del año pasado y bueno, pues lo que preguntamos a los expertos era
acerca del uso que hacían y de cómo lo llevaban a cabo. Lo que sabemos a partir de ella es que, lógicamente, cuando más adecuado parece su uso es en empresas que cotizan en bolsa, puesto que existe un mercado, digamos, de transacciones, o cuando no se puede aplicar un modelo fundamental como el descuento de flujo de efectivo, o, como comentaba antes, en el caso de selección de empresas en un proceso de compraventa de empresa, para elegir una cartera de empresas potenciales. Por supuesto, lo que nos indican que el múltiplo debe corresponderse al sector en el que está nuestra empresa, que queremos valorar, sea disponer de suficientes empresas comparables, que es conveniente, y está claro que el método más utilizado es el de múltiplo de beneficios, particularmente el múltiplo de EBITDA. Yo creo que, como estos datos también están en la encuesta y creo que es tiempo, ¿no? Pues lo dejamos aquí y si hay alguna cuestión, pues lo hacemos después.